Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, o mejor dicho, a una nueva serie del canal que si eres jugador de GeoGuessr estoy seguro de que te va a encantar. No importa si eres un jugador que está empezando, si tienes nivel intermedio o si eres muy avanzado. Yo te prometo que en esta serie vas a encontrar un montón de información y de contenido que te va a hacer ganar muchísimas partidas. Después de un mes de muchísimas horas, dedicación y cariño, he creado este mapa de aquí. ALM Biome USA, por sus siglas, Alarneable Meta del bioma de Estados Unidos. Este mapa tiene un montón de descripciones con Learnable Meta para que cada localización pues te enseñe a identificar o a verificar o a darte con mayor probabilidad en qué estado o región de Estados Unidos estás. Me he dedicado muchísimo tiempo a encontrar buenas fotos que os expliquen al detalle la región para que lo podáis comprobar bien. He sacado además fotos desde varios ángulos, al detalle, algunas infografías que he encontrado también de algunas especies, para que podáis observarlo al detalle. Como ocurre con muchas especies, a veces tiene confusores, que nos confunden con otras especies o con una misma especie que tiene algún tipo de variante, en otro extremo del país, como puede ser el caso del Hemlock. Y en cada caso, pues, como es el caso del Hemlock, he dado una explicación o he intentado dar una mayor explicación para poder diferenciar una zona de otra. Por lo que quiero decir con esto que le he dedicado bastante tiempo a que esta información sea muy útil, se pueda comprender y realmente te sirva para tus partidas. A día de hoy tenemos unas 76 localizaciones, más o menos hay unas 2 localizaciones por especie, pero este mapa va aumentando poco a poco, muy poco a poco, porque ya que he hecho una gran recopilación desde el principio, pero poco a poco voy agregando algunas que bien voy aprendiendo nuevas mientras juego o algún compañero jugador me comenta, pero por el momento están todas estas. Así que te voy a ir a presentar algunas para ver qué te parece y me des tu opinión. Por mucho que lleves años jugando a este juego, tengas 2000 de elo, seguro que hay un montón de especies que las has tenido delante y no se te han pasado desapercibidas, no las has sabido reconocer, que es totalmente normal. Yo hasta que no me puse a hacer este mapa me di cuenta de la de cosas que me he perdido, ¿no? Y por eso creo que es tan importante. Aquí, como podéis ver en este primer ejemplo, tenemos un árbol, un arce, un roble, no recuerdo qué especie es, pero que tiene las ramas muy retorcidas, muy retorcidas. Hay varios robles que las tienen, pero este lo tiene exageradamente. De hecho, bastante horizontales, largas, y en algunos ejemplares que podréis ver jugando, algunas llegan hasta el suelo. La verdad que es un árbol que me fascina, es muy bonito, y en este caso, aunque no es el caso de este ejemplo, podemos encontrar Spanish Mush, musgo español. Este tiene un poquito, que lo que ya nos indica de qué región podría ser. Como sabéis, el musgo español sale por aquí debajo, pero bueno, esta especie concretamente tiene un área parecida, un rango regional muy parecido al del musgo español. O sea que se encuentra por toda la costa y en Florida. Así que vamos a darle aquí, no recuerdo dónde es, aunque le he hecho yo la log. Vamos a darle y efectivamente pues era cerca de la costa. Y aquí en el ejemplo del Learnable Meta pues podéis ver varias fotitos, varios ejemplos. El mapa, por supuesto, en buena calidad para que podáis ver bien al detalle dónde crece, dónde nos lo podemos encontrar. Una explicación detallada, lo más detallada que he creído necesario. Y varios ejemplos de otras presentaciones del mismo árbol. Porque si bien es cierto que la vegetación es muy cambiante según la estación del año, la región o el entorno en el que se encuentra una especie, un árbol, una planta, puede cambiar su aspecto muchísimo y ser la misma especie y se nos pasa desapercibida. Así que este vídeo también, esta serie puede servir también para esto. Por cierto, hagamos un mini break para explicaros cómo se hace. Si tú no sabes, si tú no tienes este script de Learnable Meta para que te salga la explicación, es muy sencillo, viniéndote a la página de learnablemeta.com, en How To, pincháis aquí y aquí os van a venir la explicación de cómo descargaros este script, instalarlo y poder jugar este mapa con esta explicación añadida. Por cierto, tenéis un vídeo en este canal donde os explico algunas herramientas, entre ellas esta, que os la dejo en la descripción para que podáis también echarle un vistazo si lo necesitáis. Continuando con nuestros ejemplos, vamos a una segunda especie que os quería traer hoy. Esta me encanta porque, como muchas de las que vais a encontrar en este mapa, son bastante fake si la encontráis. Fake quiero decir que vais a sacar una reacción bastante aproximada de dónde se encuentran. Lo primero que podéis denotar de estos pinos altísimos, que son muy altos, por cierto, abundan, veis que hay varios y tienen algo más en particularidad. ¿Os dais cuenta? ¿Sabéis lo que es? Es el tronco. Este tronco tiene un color grisáceo, bastante gris, bastante blanquecino en comparación con otros pinos. Si están en sombra se pueden confundir, pero en cuanto les da un poquito la luz, podéis comprobar a lo lejos, incluso, que lo bueno es que se ven a lo lejos, esta claridad en el tronco. Son muy altos y las ramas les crecen desde la mitad hasta arriba. Bien, este árbol, esta especie, crece en toda la costa de Oregon, Washington y también de Canadá, aunque en este mapa no he hecho Canadá. Seguramente, como esta serie va a tener un gran rendimiento y creo que va a ser de bastante interés para la comunidad, seguramente acabaré haciendo otro mapa igual para Canadá y alguno mixto pues para poder jugar con ambos, ya que comparten terreno y especies, ¿no? Así que bueno, este árbol crece por toda esta costa. Creo que no tenemos aquí otros metas de suelo, porque por supuesto estos
este tipo de metas, que son normalmente de regiones amplias, o sea, si estamos hablando desde aquí hasta California, no sé si es por la mitad de California o no, quizás este solo sea Oregon, quizás también un poquito por la montaña, ahora lo vamos a comprobar en el mapa. Son metas que tenemos que tener en cuenta para combinar con otros metas para saber exactamente en qué región nos encontramos y en qué región de la región nos encontramos, ¿no? Y aproximarnos lo máximo posible al 5K, al 5K. Así que bueno, estos suelen ser en la costa y por una ladera de montañas. Vamos a darle a la costa. Y efectivamente, pues no recordaba dónde era, os lo prometo. Sé que hay otro por esta zona de aquí, entonces no recuerdo dónde era. Pero bueno, como podéis ver, es una zona bastante limitada. Si imaginaos que os encontráis en una carretera, a lo mejor con unas líneas muy separadas, que son las típicas de Oregon, pues además podréis comprobar que en vez de estar en Washington, pues estáis en Oregon. Y si además se alineáis y estáis cerca de la costa, es muy probable que encontréis la carretera en la que estáis, ¿no? Entonces este tipo de árboles son maravillosos, como habéis visto. Pasamos al siguiente. Vamos allá. En nuestro tercer ejemplo, no tenemos árboles, no, pero ¿qué tenemos? Tenemos vegetación, además de tener varios arbustitos que no vienen al caso, bueno, sí vienen un poco al caso como acompañamiento de la especie que queremos ver hoy, en este ejemplo, que es el Joshua Tree, Mojave Joshua Tree, que es muy típico de México, de hecho de una región de San Luis de Potosí. Podemos encontrar, si abundan mucho, estamos entre San Luis de Potosí y Zacatecas, más o menos, pero bueno, estamos en Estados Unidos, aquí no lo veamos, lo decía como algo adicional, es bastante famoso para jugadores de la comunidad, seguro que si juegas desde hace tiempo lo conoces, pero en Estados Unidos también de una geolocalización bastante concreta, que juntado con otras pistas nos puede dar una buena pista de dónde estamos. Este árbol crece desde más o menos la mitad de Nevada hacia el sur, por todo este sur, por todo el Mojave National Reserve, que es donde nace este Mojave y el Mojave Yucca, la otra especie que también tienes en este mapa. Nacen por todos estos desiertos, también coge un poco de Arizona y bueno, continúa por México, un poquito, y luego ya por San Luis de Potosí. Viendo otros detalles de la carretera, esta por ejemplo, yo aquí descartaría California, que suele tener una línea negra en medio. Se me hace similar un poco al desierto de Las Vegas, así por la experiencia de juego que tengo. Así que yo sí alineo y me voy a alguna carretera de por aquí. A ver, del norte de Las Vegas. Esta línea un poquito, no sé si será o no, pero bueno, pues vamos a darle por aquí. Aquí, aparte de la explicación, tenemos varias fotos con los detalles de cómo podemos encontrarnos la presentación de esta planta, árbol o cactus, no sé qué es exactamente. Y en qué zona delimita. Mira, yo me había confundido con el otro Mojave Yucca, que es otra especie, que crecía en una zona más amplia, aunque sí es correcto, las regiones por la que he dicho realmente no está tan distribuido, ¿no? Sino que está bastante geolocalizado. Y así de práctico es estudiar la región de Estados Unidos por su vegetación. Un tema bastante complejo, como hemos mencionado antes, pero que bueno, aprovechando que yo ya me he pegado ese curro de investigación, de averiguar, de conseguir buenas fotos, buenos ejemplares, cada localización me ha costado lo suyo. A veces algunos ejemplares son muy difíciles de encontrar, cosa que es buena porque nos indica una región muy pequeña para poder acertar o hacer muchos puntos en una ronda. Entonces, aprovechando que yo ya me he pegado ese curro, esta serie, este vídeo, te estarás preguntando para qué sirve. Aparte de que voy a traer en cada vídeo, en cada capítulo, un montón de especies y las vamos a presentar, las vamos a jugar con ellas, vamos a probarlas, a ver si podemos distinguirlas en una ronda real, vamos a averiguar a ver si hay algunas dudas, pues solo nos queda divertirnos durante toda esta serie, así que te invito a que vengas conmigo. Y por supuesto, esta serie de capítulos va a ser mucho mejor y va a crecer muchísimo con tu colaboración. Si te gusta la idea y te gusta aprender sobre este mapa, te invito a que lo juegues mucho, a que practiques, a que veas si encuentras algún error o ves que te falta alguna especie o hay algún contenido en el texto que no acabas de comprender, sigues teniendo alguna confusión entre un árbol y otro, no sabes si es del este, si es del oeste, no sabes distinguirlo bien. Para mí es muy importante que me lo dejes bien por privado, me lo escribas por privado o en estos comentarios. Porque así, de esta manera, yo me voy a preparar mucho mejor los vídeos con aquellas dudas que necesitemos reforzar. O si vemos que hay alguna localización que no está muy bien, pues me encargaré de encontrar más localizaciones que nos ayuden a distinguir bien este árbol y cuando juguemos el mapa nos ayude a practicarlos. Así que, ¿qué te parece si me dejas un like, ves este vídeo, lo compartes con tu comunidad para que este vídeo pueda crecer? Porque contra más seamos, este mapa más va a crecer y más pro lo vamos a poder hacer para poder aprenderlo mucho mejor y juntos. ¿Te parece? Esto es todo. Por último, déjame tu comentario, me gustaría saber tu opinión, si te gusta, si no te interesa este vídeo, porque esto no es solo para mí, yo esto lo puedo practicar solo, pero creo que ya que me he pegado este curro y tengo a mi disposición pues todo este setup, pues ¿por qué no lo hacemos en YouTube, ¿no? Y lo hacemos juntos y nos divertimos. ¿Qué os parece? Nos vemos, eso sí, en el próximo vídeo, en el próximo capítulo, ya sea jugando Team Duels, algunas rondas locas, o en este contenido de este, vamos a llamarle cursillo, sobre la vegetación de Estados Unidos. Un abrazo a todos, hasta la próxima ronda.